a todos y todas, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa, Miscelánea Histórica. Los saludan desde cámaras Rafael Aguirre Temamatla, nuestro director, Óscar Lorenzana, director de audio, el profesor Jaime García, que me acompaña en esta entrevista, su servidor Omar Ali Salazar Blas. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de divulgar de diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Letras, nuestra segunda entrevista, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, tenemos esta charla con Eric David Delgado Morales, egresado de la licenciatura en Historia. Hola Eric, ¿cómo estás? De letras. Perdón, ¿cómo estás? De letras. Muy bien, un saludo a toda la audiencia y pues aquí estamos para compartir. Muy bien Eric, pues primero que nada, esta segunda entrevista que hacemos a Letras abre un espacio donde recapitulemos aquella tesis que tú realizaste, pero también conozcamos el trabajo que tú has realizado ya desde tu profesión. Háblanos un poco, Eric, ¿cómo llegas a la Facultad de Humanidades, a la extinta Facultad de Humanidades, y cómo es que te decides por letras? Bueno, un poco va forjando desde los primeros textos que uno va leyendo. En la primaria me acuerdo que el libro de lecturas era fundamental en cuanto a la historia de lectora. Había un cuento hermoso que hablaba de el mito del conejo y la luna, un cuento prehispánico o precolombino que estaba en el libro de lecturas, y esas historias pues te atrapan. En general no vengo de una familia lectora, no vengo de una familia preocupada por este tipo de circunstancias. Mi madre apenas terminó la primaria, mi padre no terminó la secundaria, y pues sí fue un poco difícil de decir quiero leer, porque era complicado leer, porque no teníamos libros en casa, pero pues en la primaria, en la educación básica, pues se te presentan este tipo de historias que te atrapan, ¿no? Además de esto, pues desde la infancia pues sí tuve inquietud por el dibujo. Entonces en algún momento de la preparatoria estuve indeciso si estudiaba artes o si estudiaba literatura. Finalmente, en una cuestión azarosa del destino, me decidí por literatura. Fue muy complicado, abandoné la carrera a mitad de la carrera, digamos, por decirlo de alguna manera. En quinto semestre recuerdo que abandoné la carrera, precisamente porque me costaba, ¿no? Todo el ritmo de lectura que se lleva, desde artículos, obras literarias, investigaciones, etcétera, etcétera. Me costó muchísimo trabajo y abandoné la carrera, y pues ya me dediqué al oficio de mis padres y mis vecinos, ¿no? En ese momento era la carpintería, la albañilería y la pintura. Sin embargo, ya pues ya me había atrapado la lectura y la investigación, y todo ya lo veía diferente, ¿no? En el contexto cultural en el que vivía no podía dejar de pensar en las historias que uno ve alrededor, y no se puede evitar como ir narrando todo de manera, por decirlo, literaria o estética, y ver el mundo desde esta perspectiva. Pero sí, era mi segunda opción. Mi primera opción era el arte en la pintura, porque en ese tiempo estaba, pues la generación que me tocó el graffiti tenía una presencia muy fuerte aquí en Cuernavaca. Yo soy originario de aquí de Cuernavaca. Siempre abordamos el tema de las historias personales, Eric, y considero que como humanistas es difícil zafarse de nuestra historia previa a la entrada a una facultad como lo fue o lo es Humanidades. Además de esta cercanía, este recuerdo que tienes muy vivo de una lectura quizás en la primaria, ¿qué otras cuestiones te llevaron a decantar por la cuestión de las artes?
Pues bueno, repito, en definitiva, en casa no había nada de consumo artístico, cultural. Un poco, yo crecí en el mercado Adolfo López Mateos, en una parte, y la otra parte pues soy de una comunidad, de un pueblo pues con raíces indígenas, que es la comunidad de Ocotepec. Y bueno, mi mamá se trasladaba todos los días al mercado, y en el Parque Cricri llegaban unas chicas del Centro Cultural Infantil La Vecindad, y yo recuerdo que llevaban pinturas y libros y nos daban esas actividades que de alguna manera pues nos alimentaban como niños, ¿no? Cuentos y lecturas. Y pinturas, que me gusta mucho todavía la pintura, la sigo practicando. Pues eso, en definitiva, después de un largo un largo proceso de, no sé cómo decirlo, de los 14 a los 14 yo experimento una situación de alcoholismo agudo, a los 14 a los 19, es muy muy agudo mi alcoholismo, pero siempre el arte en la pintura y la literatura, que era como lo más cercano que tenía, la poesía, la pintura, pues era como un alivio. Entonces no lo dejaba de consumir en la medida de mis posibilidades, seguir pintando y seguir leyendo. Entonces eso, en definitiva, creo que me salvó la vida de alguna manera, podría decir. Y curiosamente, hoy también dedicas parte de tu trabajo profesional a la difusión precisamente de las artes. ¿Qué es lo que hace Eric, además de su profesión de letras, por la comunidad, por difundir pues, las enseñanzas de tu profesión? Bueno, actualmente me dedico a la gestión comunitaria, pues prácticamente desde la literatura, el cine, la pintura, en dos ámbitos. El primero es trabajo para un proyecto que se llama Red de Cineclubes Comunitarios, en el que me toca compartir películas de autor con espacios comunitarios en el estado de Morelos. Y bueno, en cuanto al lugar de donde yo radico, donde yo vivo, donde yo nací, donde yo crecí, pues estamos apoyando a la Casa de la Cultura, ¿no? Desde que se formó, lleva 4 o 5 años, con actividades de cine, literatura, presentaciones de libros, acercamiento con muchas personas que uno va conociendo en el trayecto de este quehacer artístico, pues para acercarlos a los compañeros artistas, poder acercarlos a la comunidad infantil principalmente, porque es un público con el que me gusta trabajar mucho, y a las personas de la comunidad, pues acercarlos a la experiencia y actividad de otros compañeros artistas. Yo recuerdo que en el 2015, por parte de la maestría, pues fui a Cuba, y un poco platicaban los cubanos, ¿no? de su experiencia como estado, de ir a las comunidades y traer a los chicos que tenían como muchas aptitudes y facultades para las artes y para otras disciplinas, y los lograban como buenos o grandes profesionistas. Pero una vez que los chicos cubanos, decía una maestra, pues lograban el éxito fuera de su comunidad, lo que hacían es regresar a su comunidad y sacar a la familia de la comunidad. Entonces ellos lo veían como algo un poco complicado, porque lo que querían lograr, decía, era que los chicos regresaran a su comunidad y replicaran las enseñanzas con las personas de la comunidad, es decir, que no sacaran, que no se fueran, sino que se quedaran y que contribuyeran a que lo que recibieron creciera. Entonces yo creo que eso me quedó en ese entonces muy marcado, y pues yo sí trato de trabajar con las personas del poblado donde soy originario, ¿no? De la comunidad de Ocotepec, y pues repito, ahí es mi principal arraigo, y pues estamos trabajando con primarias, con la Casa de la Cultura, llevando, repito, actividades de teatro, cine, literatura, pintura, pues hasta otro tipo de actividades, porque logramos en la Casa de la Cultura pues tener un taller de lucha libre, que pues es también todo
todo un espectáculo. Todas estas cuestiones que nos narras del trabajo que haces comunitariamente hablando, parecería que no tienen una relación directa con la profesión, pero yo considero que las mismas letras seguramente te dieron herramientas de trabajo para aplicarlas en este tipo de acciones. ¿Cuáles consideras que fueron relevantes o determinantes en la formación de Eric y que hoy tú las utilizas como parte de tu trabajo cotidiano? Pues en principio de cuentas, pues la disciplina de materializar un trabajo por escrito, o sea, cuando nos enseñan a nosotros a realizar un ensayo, por ejemplo, es seguir una línea de trabajo, una línea de un proyecto que va desde visualizar una meta, plantear un objetivo específico, un objetivo general, a plantear una hipótesis y a llevar todo un proceso para materializar todo eso, ¿no? Yo creo que eso nos enseña a proyectar en la vida y eso ha sido fundamental. Eso, digamos, en términos académicos, en términos como más personales, pues en el camino vas conociendo mucha gente con mucha alegría y mucha fuerza y pues esa es la gente que uno va jalando para compartir, ¿no? Pues ahí en los espacios de cine o en los espacios de la Casa de la Cultura, pues me ha tocado invitar a compañeros escritores, me ha tocado acompañar a compañeros que se dedican actualmente al teatro, pero que en algún momento pues nos conocimos en el camino de la universidad. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos la oportunidad de tener a Iván de León, un gran poeta morelense, por decirlo de alguna manera, porque ha hecho mucha obra desde aquí del estado de Morelos, dando un taller de poesía en nuestra Casa de la Cultura y vamos, pues con él compartimos aquí en la universidad, pues el juego de póker y pues sí, el gusto por la bebida, la cerveza en algún momento, pero esas relaciones de amistad pues ya conforme fuimos avanzando nos llevaron ahora en participar en proyectos ya creativos, en proyectos de trabajo y hacer estas colaboraciones. La Facultad de Humanidades, ¿cómo te forma o cómo te formó como literato? La Facultad de Humanidades como literato, pues yo decía hace un momento que no vengo de una familia lectora, no vengo de una familia de profesionistas. Me dio la oportunidad de aprender a leer primero, porque estaba un gran maestro que desafortunadamente ya trascendió, Rodrigo Mier. Él siempre decía, estamos leyendo, pero ¿qué dice el texto en lo que dice? Es decir, tú lees una hoja y entiendes la imagen visual que te está dando, pero en el trasfondo, ¿qué te está diciendo? Hay un sentido que está detrás de las palabras o algo que está ocurriendo en el texto que no es tan tácito o no es tan evidente. Es algo como también lo que decía otro profesor cuando entramos en la primera semana, dieron como una presentación y el profesor Rodrigo Bazán decía, nosotros los de letras decía, tenemos como una suerte de espada del augurio porque podemos ver más allá de lo evidente. Entonces en ese sentido sí te forma una visión crítica, una visión estética, porque vamos, la literatura es un arte, pero también en el sentido de lo que nos forman como investigadores de la literatura, es este ojo crítico, ¿no? Para hacer investigación, para analizar, para ver, para encontrar
preguntas y respuestas a esas preguntas y más preguntas. Entonces, pues yo creo que eso fue fundamental, ¿no? El poder hacer una observación crítica de la realidad. Finalmente todo es narración, ¿no? Todo es narrativo. Todo lo que vemos está contando una historia. Todo lo que vemos tiene en un análisis diegético, como dirían en los análisis literarios, hay un tiempo y hay un espacio. Entonces fue una bonita experiencia, porque pues vamos, yo repito, pues al no venir de una familia lectora me costó mucho trabajo, pero cuando lo fui entendiendo encontré muchos sentidos en esta cuestión, no solo de la estética literaria, sino de la vida misma. Hablando de la comunidad, y ya para ir cerrando esta primera parte, Eric, ¿qué historias cuenta Eric? ¿Qué historias quisiera contar? ¿Qué historias quisiera contar? Ay, esa es una pregunta que ahorita no la entiendo. Bueno, yo creo que, repito, todo es narrativa, todo tiene un tiempo y un espacio. Yo podría contar toda la historia de decadencia que en lo personal viví, pero me gustaría contar todas las historias que he ido recogiendo a lo largo del camino del trabajo que he hecho con comunidades, ¿no? Las cosas que he visto en el sentido humano. En el sentido humano, decía pues algún pensador, eso ya es Rousseau, que dice el ser humano es esencialmente bueno, pero Maquiavelo dice el ser humano es esencialmente malo. Yo creo que se ven las dos cosas en el mundo, y a mí, pues en definitiva, creo que he visto muchas cosas malas, pero yo quisiera contar lo bueno. Y bueno, uno de ellas es precisamente tu tesis, sí. De la cual pues nos hablas de una de las formas literarias más interesantes, ¿no? que existen, y es la novela. Profesor Jaime. La novela mexicana en el siglo XIX, en 3 décadas, ¿no? 1950 y 1990. ¿Cuál es la diferencia entre modernidad y posmodernidad? Voy a empezar por la parte más teórica, porque creo que se nos abriría paso a entender todo el trabajo que hiciste en la tesis. ¿Cuál es la diferencia entre modernidad y posmodernidad? Bueno, en cuanto a conceptos históricos, ya estamos hablando cómo los teóricos definen una época, ¿no? Decía yo hace rato, todo es narrativa. Cuando existe una novela, sea de ficción o sea de relato histórico, que esté retomando la historia de la realidad, pues está retomando algo que ocurrió en un tiempo y un espacio determinados. Vuelvo a lo mismo. Entonces, existe una diferencia en el sentido del pensamiento histórico, filosófico, cultural y estético entre lo moderno y lo posmoderno. De alguna manera se llega a entender la modernidad como el pensamiento cerrado y universal de los dogmas, de las grandes ideas como la religión o las ciencias desde un punto de vista dogmático, donde existe una sola verdad universal. En ese sentido, por ejemplo, la palabra universo tiene que ver etimológicamente con uno, uno de unidad y versus de palabra, ¿no? Existe una sola palabra que rige todo lo que gobierna al ser humano, desde lo cultural, lo espiritual, lo práctico, hasta la vida pues económica, ¿no? En el sentido de lo que se entiende posmodernidad, es lo que viene de la modernidad y se analiza un poco a partir de la ruptura. La ruptura, hasta donde recuerdo, se da con la
el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde viene a cuestionarse todo el pensamiento moderno, por ejemplo, desde la ciencia, ¿no? Que se hablaba de que la ciencia nos podía llevar a un estado perfecto y amable del ser humano. Todos los avances eran para mejorar la vida y es la misma ciencia la que hace que el ser humano se autodestruya, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, como punto específico, la bomba atómica. La ciencia llega a un avance tan acelerado y tan alto que, pues, lo que hace el ser humano es utilizarlo para autodestruirse. Entonces, pues ya se cuestiona todo eso y pues se empieza a romper paradigmas, a cuestionar todo el sistema. Entonces empiezan a surgir como los movimientos de contracultura que se cuestionan todo, ¿no? Se cuestionan los dogmas sociales y culturales como la familia, se cuestiona el sentido de la ciencia, se cuestiona el sentido de la religión, por decirlo de alguna manera. Y entonces la posmodernidad se entiende como esta fragmentación del pensamiento universal, ya no en la diversidad sería dos, y versus palabra, verso o palabra, no hay una bifurcación, hay una gran fractura de algo sólido, y entonces hay una eclosión de muchas ideas, hay una eclosión de muchos pensamientos, hay una reconsideración de las contraculturas que en la modernidad estaban rechazadas, por ejemplo, por el sistema burgués, o un solo sistema que regía todo, pues tenía el sentido, por ejemplo, de la cultura como alta cultura y cultura baja o cultura de masas. Entonces, a partir de esta fragmentación, pues todo se puede llegar a considerar cultura y todo es tan válido de existir, porque estas subculturas empiezan a tener una presencia pues dentro de todo lo que es la sociedad, desde la economía, la religión, el pensamiento filosófico, el pensamiento científico. No sé, esa sería como la diferencia, ¿no? Un estado sólido y un estado fragmentado del ser humano en el sentido social, por decirlo de alguna manera. Así yo lo entendía en ese momento. Pero también manejas otro concepto que llamas hibridación, que tiene que ver con lo mismo. Sí. Como si fuera otro movimiento nuevo que está surgiendo, no sé, ¿a partir de cuándo? Sí, la hibridación es un concepto que retomo a partir de un pensador argentino que se llama Néstor García Canclini. Hace estudios sobre modernidad y posmodernidad, empleando así esos términos. Y él nos habla en un sentido de pensar América Latina como un lugar híbrido, porque dice: América Latina es un lugar donde la tradición o todo lo que hacen los pueblos o estas subculturas o culturas alternas pues no ha desaparecido, y lo que llamamos modernidad, en todo este avance global, en todo este avance del capitalismo que busca como homologar u homogeneizar a la cultura, pues tampoco acaba de llegar. Entonces dice, pues vivimos en un tiempo híbrido en el que pues podemos tener las tradiciones antiguas y ancestrales, por ejemplo en México, de los indígenas, y al mismo tiempo estar conectados ya con el mundo global a través de los medios masivos de comunicación, como en ese entonces pues era la televisión. Un poco yo lo utilicé porque el estudio que él hace sale en 1990, el libro Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Lo escribe en 1990 y mi objeto de estudio para la tesis se llama La Ley del Amor, una novela de Laura Esquivel. Es de 1995, entonces yo decía, pues están como surgiendo a la par tanto la investigación como este objeto estético, que técnicamente es un híbrido, porque La Ley del Amor es una novela de Laura Esquivel
una escritora mexicana que está compuesta en su parte narrativa por el texto, que es la novela, pero tiene una parte gráfica, que es la novela ilustrada a partir de un cómic e historieta que realiza un artista español que se llama Miguel Axo del Prado, y además tiene un CD con música que tú tienes que escuchar durante la lectura, tanto del texto como de la parte visual de la historieta. Entonces yo decía, pues es que esto ya es un híbrido en sí, se están hibridando tres distintas disciplinas del arte, ¿no? Lo visual en la historieta, la lírica y la música en las canciones que vienen en un disco, y pues el objeto literario, ¿no? Que es la novela. Entonces a partir de ahí se puede hablar de hibridación tanto en sentido de las culturas o de lo cultural, como lo hace Néstor García Canclini, pero también hay objetos que ya se están combinando, ¿no? Un solo objeto estético ya puede, al menos en un ejercicio experimental, incluir otros objetos estéticos y seguir siendo una novela al tiempo que es una historieta o al tiempo que es música para bailar, ¿no? Entonces todo está conectado, finalmente todo está conectado, y decir hibridación es una manera nueva de llamar lo que ya está, porque finalmente no existe nada puro, todo es una combinación. Por ejemplo, en las cuestiones de las culturas podrían decir, pues no sé, yo soy tlahuica, yo soy azteca, yo soy mixteco, zapoteco, etcétera, en el caso de México, pero finalmente todas vienen de migraciones y de cruces con otros pueblos, y nos combinamos y crecemos y aprendemos. Entonces es una manera de decir algo que ya está, pero que se negaba. Entonces muchos podrán decir, por ejemplo, en el concepto de la religión, sincretismo religioso, ¿no? Otros le llaman, existen otros conceptos como el fractal, que creo que es el fractal, creo que es de Gilles Deleuze, otro filósofo, que hace estudios en México, y también está el concepto de rizoma, que es como una idea desde la biología para entender lo cultural, en donde todo es una red, todo es una gran red conectada. Entonces, pues repito, pues es una manera teórica que hasta entonces, hablamos de los 90, pues no se había puesto sobre la mesa de la investigación. ¿Cómo se define la obra literaria novela y cuántos tipos de novelas hay? Me refiero porque hay historieta, hay cuento, hay poesía. En ese sentido, sí, ¿qué es una novela? Sí, en el sentido literario que yo utilicé, recuerdo que creo que tomó una definición de algún texto recuerdo Mario Benedetti, creo. Me parece que habla solo básicamente de la extensión. Un texto mayor a 50 cuartillas que sea narrativo ya puede ser considerado novela. Posiblemente un texto menor que sea narrativo pues puede ser considerado cuento. En las últimas décadas, en los últimos años, pues llega a haber textos narrativos que son incluso de 3 o 4 líneas, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de minificción. Pero vamos, la característica narrativa de contar una historia, esa sí va a ser diferente de la poesía, que es muchas veces la imagen poética, lo visual, contar solo emociones de una manera plástica a partir de la imagen que crea la palabra. Esa es un poco la diferencia. En el sentido de cuántos tipos de novela pueden existir, pues esto ya nos puede hablar de corrientes
o estilos literarios, ¿no? Porque puede haber novela surrealista, puede haber novela del realismo que se apegue a contar la realidad como es, puede haber novela de realismo sucio o novela costumbrista y novela experimental, ¿no? La novela experimental pues es todo un ejercicio. Recuerdo, por ejemplo, Almuerzo desnudo de William Burroughs, se toma como novela, pero no hay una línea narrativa tan sólida en espacio y tiempo determinado, sino es pura imagen. En el caso de la novela mexicana, pues está por ejemplo, el ejercicio de Pedro Páramo, que es una novela fragmentaria que el lector va construyendo y no es el sentido de presente, pasado y futuro, o principio, desarrollo y desenlace, sino es una cuestión como muy fragmentada. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Rulfo, pues aunque es también una cuestión muy narrativa, no deja de ser como un largo poema porque está provisto de imágenes maravillosas. Hasta los narradores de la modernidad y narradores modernistas, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Narradores de la modernidad y narradores modernistas. Sí. Es decir, incluso debe de haber ejemplos, ¿no? Es decir, un novelista de la edad moderna y otro de la cuestión de la posmodernidad, ¿no? Sí, un poco, pues más o menos mucho tiempo se utilizó el narrador omnisciente, ¿no? Que es el narrador que todo lo sabe y va dando la historia conforme va ocurriendo en un tiempo y espacio lineal y va diciendo qué es lo que sienten los personajes. Con el paso del tiempo, ese tipo de narrador se fue difuminando y vinieron muchas experimentaciones desde pues desde el narrador personaje o hasta una narración en flujo de conciencia donde pues todo va ocurriendo conforme no hay una linealidad, vamos. La narrativa se dice como se piensa y el pensamiento no tiene una línea determinada de ser. Pensemos en nosotros mismos, ¿no? Todo el día que conversamos o que estamos solos, pues nuestro pensamiento está ocurriendo de una forma que no va hilvanada de un pensamiento sobre otro. Viene un pensamiento de la familia y enseguida puede venir un pensamiento del pasado muy lejano o de una proyección de futuro o no hay una concatenación pues de ideas. Yo creo que eso sí es definitivo que ocurre en el cambio de una narrativa tradicional a una narrativa experimental. Entrando un poco ya en el tema que tú manejas, ¿en qué consiste la ley del amor? La ley del amor, como objeto de estudio que yo utilicé en ese momento, es una novela escrita o publicada más bien en 1995 por Laura Esquivel. Es su segunda novela después de Como agua para chocolate, y es una novela que en cuanto a trama está implicada en una fragmentación temporal, porque de inicio toca tres tiempos conectados por elementos fantásticos, por decirlo de alguna manera, pero toca la época prehispánica, toca la época colonial y toca la época del México moderno, ¿no? Incluso en algún tiempo los personajes están inmersos en el contexto cultural y se habla, por ejemplo, de Hugo Sánchez, ¿no? Que estaba en la cultura popular, pues era muy importante en ese entonces porque estaba ocurriendo el Mundial del 94. Toca estos tres tiempos, son personajes que hablaba hace rato que están tejidos por un elemento fantástico. Ella lo utiliza como una cuestión de reencarnaciones. Son personajes que se encuentran en el mundo prehispánico
que es Citlali, no recuerdo el nombre del hombre, pero es una relación amorosa de estos personajes que se siguen en una reencarnación de distintas vidas en distintas épocas que necesitan subsanar todas las dificultades que tuvieron en vidas pasadas, como una especie de sanación kármica, por decirlo de alguna manera. Finalmente el amor es el que logra sintetizar y cerrar las diferencias que los personajes tienen de inicio, porque no recuerdo, creo que es Rodrigo, él y ella es Citlali, y se conocen en el ámbito de la conquista española con los mexicas. Él es español, ella es mexica. Él, pues en ese momento que se conocen, le hace daño, la lastima, mata a su hijo, pero la posee amorosa y lascivamente, y se van encontrando en distintas vidas, hasta que finalmente ya en una época moderna, que es toca ya incluso ya fechas posteriores al 2035, 2050, pues ya logran subsanar todas esas diferencias y bueno, pues se entregan al amor, ¿no? Y las culturas o todo lo que los diferenciaba se sella a partir del amor. Es un amor romántico muy, muy idealizado, pero en eso consiste la trama. En esta yuxtaposición de vidas, básicamente lo que yo analicé, además de esta parte literaria, fue la yuxtaposición de elementos que corresponden a otras disciplinas, que repito, pues es la literatura, la plástica en el caso de la historieta, y la lírica o la música en el caso del disco que contiene. Y hablas ahí, por ejemplo, de la quimera, y ahí relacionas esos tres elementos. ¿Por qué? Pues era un sentido así como visual y quizá poético, ¿no? De decir, pues ¿qué es la quimera? Es un monstruo de 3 cabezas, pero desde la cultura clásica. O sea, básicamente todos los estudios que realizamos en la academia occidental, hay que decirlo, pues están basados en el pensamiento filosófico que venimos trayendo desde la cultura grecolatina en cuanto a Occidente. Entonces la quimera pues es una figura monstruosa. En ese sentido yo decía, pues la ley del amor es un monstruo de 3 cabezas que es un monstruo porque se sale de lo natural que llega a ser una novela, ¿no? Todo lo que en sentido de la palabra, un monstruo es algo que está fuera de la naturaleza. La naturaleza de la novela hasta ese momento es solo literatura, solo letra. Entonces que aparezca un texto como con una historieta intermedia y un disco que tienes que sacar, y para empezar tienes que tener un reproductor de discos. En los 90 pues no había iPads, no había como todo para descargar música. No todos tenían también grabadora ni Discman, pero si querías acceder a la lectura completa de este libro, como la autora lo estaba proponiendo, pues tenías que tener un lector de CD. Entonces en ese sentido pues es un monstruo, ¿no? Y es de 3 cabezas. La quimera, si bien mal no recuerdo, es águila, león y serpiente, más o menos recuerdo, son 3 cabezas las que conforman a este monstruo de la mitología clásica. Y sobre el otro aspecto, es una pregunta quizá capciosa, porque en el mundo indígena, los tlacuilos, al leer las pinturas, de alguna manera hacían un tipo de representación teatral, incluso cantaban y iban explicando las pinturas. ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que hasta en Occidente todo está en el mundo del arte, todo está conectado. Es muy interesante lo que menciona, porque pues a mí me encanta aprender
sobre la mexicanidad, sobre nuestra identidad nahuatlaca. Y sí, o sea, las pinturas o la manera narrativa que tenían nuestros antepasados mexicas o nahuatlacos de contar la historia era a través de los códices, y su escritura era pictográfica, ¿no? O ideográfica, es decir, a partir de imágenes contaban una historia, y el que sabía leer esas imágenes podía contar narrativamente la historia, pero también estaban hechas para contarse, como usted menciona, pues a partir de la danza, y en la danza hacer una representación dramática, ¿no? De lo que se estaba leyendo, lo que se estaba contando, a partir de los tambores, los teponazles, los atecocolis como trompetas, y tenían muchos instrumentos. Entonces siento yo que estaba como muy conectado todo el pensamiento histórico, filosófico y estético en la historia de nuestros primeros abuelos, ¿no? Con Occidente, pues sí, como que incluso que creo que llega un momento, ¿no? En que se empiezan a separar las disciplinas, y cada una como que agarra por su lado, en el sentido de querer especializarse o profundizarse, pero nada deja de estar conectado. ¿Qué piensas de la novela histórica? De la novela histórica, bueno, vuelvo a lo mismo, todo es narrativa, todo nos está contando una historia. La novela histórica nos da la oportunidad de acceder de alguna manera a procesos de la transformación de nuestra cultura, a entenderlo como una fotografía, para ver cómo pensaban, cómo actuaban, cómo sentían, cómo se comportaban nuestros antecesores en el tiempo y el espacio que llegamos a ocupar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo que decía alguno de los maestros que citaba, era creo que era Bazán, quien decía, pues al final de cuentas nosotros como parte literaria sabemos que todo es ficción. La novela histórica también termina siendo ficción, porque solo es parte de la realidad que está contando el que escribió la historia, o el narrador que está contándola. Entonces finalmente todo es ficción. Decía un texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, creo que así se llama el texto. Las verdades son metáforas que se ha olvidado que lo son. Entonces yo creo que la novela histórica también es ficción. A ver, ¿qué piensas tú? A ver, ¿qué piensas de eso? Es una buena situación, pero déjame te hago la pregunta. La historia viene siendo ficción. Muy complejo llegar a una objetividad, ¿no? Y también a la verdad, ¿no? Finalmente, sabemos que los historiadores, igual que ustedes, tenemos métodos rigurosos de trabajo. ¿Por qué? Porque nos estamos formando en una academia, en un cuerpo académico que lo que busca, pues, es una interpretación de una realidad. Pero todo es basado en un lenguaje que finalmente es una creación del mismo ser humano, ¿no? Creo que hay, como todo, pertenecemos los historiadores y la historia a la narrativa, somos parte de las letras, pero sí considero que aspiramos a una objetividad, aspiramos a contar una verdad que finalmente termina siendo, pues, nuestra verdad, ¿no? Nuestra interpretación de esa realidad, pero sí enriquece el conocimiento de algo, ¿no? Sí. Solo a través de ello aprendemos sobre historia de uno u otro periodo, y bueno, las letras definitivamente no están alejadas de nuestro trabajo. ¿Cómo ves tú la relación entre historia y literatura? ¿Cuáles son las semejanzas o cuáles son las diferencias? Pues, híjole, es que ahí, pues,
tendría que inclinarme así como por mi disciplina y creo que no es tan justo, porque la historia sí cumple un papel fundamental de documentar, decía yo hace rato, o sea, es una fotografía o un documento que nos permite ver hacia el pasado y siempre va a ser necesario mirar hacia el pasado para entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Sin embargo, así como, bueno, sí lo diría, ¿no? En términos más estéticos y más subjetivos que objetivos, pues la literatura sí sabe lo que está contando es ficción y la historia cree que está contando la realidad. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, la realidad es... Y creo, doctor, y Eric, aprovechando, tienes aquí tu texto, el ejemplar, base de tu trabajo, y lo veo como historiador, como un documento histórico. Recuerdo esos sellos que traían pues prácticamente algunos manuales, ¿no? Incluyes compact discs de regalo. ¿Por qué es un documento histórico? Porque en el momento en que fue impreso, el momento que se vivía en los años 90, pues era eso, ¿no? ¿Quién tenía un disco? ¿Quién podía acceder a toda una realidad de la literatura? Exacto. Pocas personas. Y en ese sentido, considero que sí podemos, o nos dice el documento, algo de esa realidad que vivíamos, ¿no? La transformación de pues los acetatos antiguos en un nuevo formato, que finalmente va haciendo más pues amplio nuestro conocimiento en este caso del mundo musical, literario, lo que sea, ¿no? Pero yo me refería a la cuestión de la relación entre historia y literatura, porque los historiadores escribimos. Claro. Yo creo que lo que tenemos en común, y eso lo vamos a tener en común con cualquier cosa que hagamos, es nuestra necesidad de contar algo, que es una necesidad innata del ser humano, el lenguaje. O sea, nacemos con esto que nos pide hacer este tipo de programas, a contar desde la literatura, desde un cuadro, desde una obra de teatro, desde una película, desde la danza, ¿no? La música, todo esto. Queremos contar, queremos decir aquí estamos, aquí estuvimos, aquí nos manifestamos. Pues decían los abuelos, al menos flores, al menos cantos, porque pues solo por breve espacio en la tierra, solo una vez se vive, algo así dicen versos de Nezahualcóyotl. Así es. La vida es la vida humana, nosotros como materia somos tan volátiles, tan frágiles, tan instantáneos que queremos contar que aquí estuvimos. Uh-huh. Y es válido y lo necesitamos, y gracias a que todo esto lo contamos, pues yo puedo estar conectado con lo que creo que soy, ¿no? Con mis abuelos nahuatlacos que yo siento que están en mí, que soy parte de ellos. ¿Y quién sabe de qué otras razas? ¿Y quién sabe de qué otras? Sí, en definitiva, pues estamos hablando en español. Y más en Morelos. Sí, además. Estamos punto hablando de en contacto español. de muchísimas razas. Sí. Pues doctor, yo creo que a Eric le agradecemos haber estado en el programa, pero bueno, todavía creo que quedan muchas historias por contar, Eric. También hablamos de una maestría por ahí en arte, si no me equivoco. Ajá, maestría en estudios de arte y literatura. Entonces, y también de su trabajo, que sería bueno, además, para hacer un tipo de entrevista en la que nos enteremos realmente qué está haciendo de lo que hacen los egresados. Ajá, la difusión, algo menos teórico. Y que es necesario, porque el objetivo de este programa, le recordamos a nuestro auditorio, era difundir el trabajo que habían realizado en nuestra facultad. Ajá, ¿sí? Pues ahorita estás diciendo, es que esta tesis fue la de maestría. En la licenciatura yo estaba haciendo empezaba, ya había seleccionado mi tesis, era retórica de lo divino en cantos mesoamericanos. Entonces iba a hacer un análisis de las figuras retóricas y el sentido del discurso retórico en una selección de textos de Ángel María Garibay, pero
estaba empezando y surgió el primer diplomado de titulación. Ajá. Y pues me metí en sentido práctico. Pero puedes narrarnos un poco sobre eso. Es muy interesante eso. Sí. Del trabajo que estabas haciendo sobre esos cantos. Pues un poco sí. Sí, porque empezaba a hacer eso de la retórica, en el sentido de que nosotros hacemos la investigación o el análisis de las figuras retóricas que hay en un poema, ¿no? Ajá. Desde todos los tipos de metáfora que existen, los tipos de rima, pero también en el sentido clásico, pues qué es la retórica, ¿no? Es la manera en que se hace un discurso, desde el actio, no, desde la inventio, la elocutio y el actio. Recuerdo que era eso, ¿no? La inventio, cómo inventas las ideas, cómo llegan a ti las ideas, cómo las vuelves algo elocuente, lo elocutio, y ya luego cómo el actio, cómo las dices, ya que estás frente al público, cómo narras. Entonces era precisamente interesante esto de cómo lo hacían los mexicas, ¿no? O sea, ya contar una idea al público en el sentido de leer los códices, que eran pinturas, pero a partir de una danza, a partir de la música que tenía un sentido teatral y dramático. Pues era algo por ahí donde quería explorar en ese momento. Valdría la pena, yo creo que retomar parte de esas danzas antiguas y retomar también a alguien que al momento de hacer la danza estuviera narrándola con esos poemas. Pues ¿no? sí. Estaría interesante. Sí, estaría interesante. Hacer un experimento de ese tipo. Pues muy bien, esperamos... Sí, disculpen, ahora sí no había entendido yo yo había entendido que el sentido del programa era como ver qué estaban haciendo los egresados, no que el punto central estuviera en la tesis. Me hubiera preparado un poco más. Creo que te tocaste puntos finalmente, Eric, que son parte del programa. De hecho, Gracias. hacemos nuevamente alusión al concepto que le dimos, una miscelánea, un todo, y bueno, también nos narraste la vida profesional en la cual pues fue tu devenir como literato, pero que bueno, tiene que ver pues con la formación que se les da en la Universidad del Estado de Morelos, y también para que nuestro auditorio, que muchos de ellos pues no son especialistas pues también observen que pues tenemos un ámbito de trabajo amplio y que también estamos produciendo conocimiento, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, vale, pues gracias. Pues, esperamos que la entrevista con Eric David Delgado Morales haya sido de su agrado. Eric, de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación. Es la segunda entrevista que tenemos con egresados de letras. Muchas gracias. No sé si quieras despedirte, decir alguna cosa. Pues ¿final? Agradecer a ustedes primero por la invitación, y bueno, agradecer estar nuevamente aquí en este lugar donde recibimos tanto, ¿no? Y la universidad pública es para mí un regalo maravilloso, porque se construye pues también desde la sociedad y nos da la oportunidad de aprender y de crecer como seres humanos. Ese mensaje es bueno para los enemigos de la universidad, de la educación pública. Y bueno, y definitivamente pues el espacio que quede abierto, Eric, y gracias. Bueno, pues agradecer a la Facultad de Turismo el habernos permitido el día de hoy también llevar a cabo estas entrevistas, a su director, el doctor Gerardo Gama. Se despiden de ustedes en cámaras Rafael Aguirre Temamatla, Óscar Lorenzana allá en sonido, profesor Jaime García, que me acompañó en esta entrevista, su servidor Omar Ali Salazar Blas. Les agradece haber estado con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Tlazocamati, hasta la mostla.